Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día. A ver, está aquí está claro. En este día miércoles 24 de enero. Oiga, qué tremendo, cómo se va el tiempo, hermano. Y hermano, el tiempo se va y no lo podemos atrapar. Ya sé que hay que disfrutarlo, hermano, y estamos contentos de estar junto a ustedes en una oportunidad más en nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén, muy contentos de estar aquí en la Radio Fe, mis amados, y que les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Quiero saludar también, mis amados, a nuestro amado pastor Waldo Yarse Olave y a la congregación evangélica Pentecostal El Señor Viene. Amén. Un abrazo para los pastores, los encargados de obra, los líderes en general, y bueno, Dios bendiga a todos los hermanos en la común fe. Ya, así que contento de estar junto a ustedes. Y en este día, mis amados, estamos con la hermanita Francesca en este lugar. Ya hace días que no estaba junto a nosotros, pero ya está junto a nosotros, así que la dejamos para que nos pueda saludar. Amén, gloria al Señor. Bueno, contenta de parte del Señor de estar aquí, de darme la oportunidad de poder llegar acá a la radio, que es una tremenda bendición. Y bueno, que les saluda la hermana Francesca Vega y saludo a cada uno de nuestros hermanos que se conectan, ya a los hermanos que van a irse conectando. Que el Señor les bendiga inmensamente en este día que el Señor nos ha regalado, ya, porque como dice la Escritura, toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Así que si pudimos abrir nuestros ojos, es solamente misericordia del Señor. Así que les saludo en el amor del Señor y también a cada uno de nuestros hermanos que también colaboran para que este programa salga al aire. Amén, qué bendición, qué lindo. Sí, realmente damos gracias al Señor, hermano, porque Dios nos permite estar aquí junto a ustedes en la Radio Fe, ¿ya? Déjenos sus saludos, sus comentarios, hermano, y ya vamos a estar hablando un poquito acerca de hermano, de cómo es relevante, hermano, es trascendente la fe. Ya la fe, hermano. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice la Biblia, nuestra fe. Entonces, esto no es algo fútil, no es algo superficial. A ver si me busca el texto. La hermanita Francesca, ahí está en Primera de Juan, creo que está. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto, hermano, no es algo accesorio, no es que usted pueda decidir, por ejemplo, no, yo voy a tener misericordia, voy a tener paz, voy a tener humildad, pero fe no, yo la fe solo dejo afuera, no es para mí. No falta el que dice soy medio pesimista, soy una persona como que negativista, soy una persona que le cuesta creer, entonces yo no tengo fe. No, eso no puede ser. Cualquier persona, hermano, que sea evangélico, que sea cristiano, tiene que ser de fe. Ya, de hecho, la misma Escritura dice, el apóstol Pablo por el Espíritu dice, ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Pero mire cómo dice, y ahora permanezcan. Ya, o sea, la fe no puede faltar, la fe no puede quedar a un lado. La fe no puede quedar derrotada. La fe no puede pasar, no. Ahora permanezcan, permanecer, es decir, contra viento, contra marea, contra cualquier situación, hermano, que pueda enfrentar la persona. Pueden faltarle algunas cosas, pero no puede faltar la fe, la esperanza y el amor. Y ahora estamos hablando acerca de la fe, ¿ya? Así que, hermano, quiero que partamos hablando acerca de esto, de la fe, porque la fe, hermano, es la que te da la victoria. Tiene el texto, a ver si lo lee ahí la hermanita Francesca. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. Qué tremendo. Coméntenos ahí nomás, hermanita Francesca. Bueno, es tan relevante. Ya es una de las cosas que uno como cristiano debería tener. Ya muchas veces esa fe decae, muchas veces esa fe por diferentes circunstancias la vamos disminuyendo nuestra fe, pero el Señor nos dice que debemos tener fe, porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si queremos agradar a Dios, si queremos ser agradable a Él, debemos tener esa fe. Ya uno dice, una palabra es tan pequeña, fe. Claro. Ya en el español es la F y la E, nada más. pero es tan grande, es tan inmensa esa palabra, y que uno como cristiano no debería perderla. Ya por diferentes circunstancias uno no debería perder la fe, ya porque eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos hace creer, eso es lo que nos da paciencia, eso es lo que nos permite permanecer en Cristo, que es la fe. Entonces hay gente que ha perdido la fe y ahí queda en el camino, deja al Señor, deja los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque no está la fe puesta en Cristo. Hay gente que dice, no, yo le tengo fe a tal persona. Yo le tengo fe, no sé, a algo, a un objeto, yo le tengo fe a tal cosa. No, la fe debe ser bien puesta en Cristo. Ya, la fe en Cristo, dice la Escritura que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, claro, tiene que ser la fe en Cristo Jesús, y que el Señor nos ayude a que esa fe permanezca en nosotros. Qué tremendo, hermana. Así que pueden faltar otras cosas, pero lo que no puede faltar es la fe. Amén. Ya, así que estamos reflexionando en cuanto a la fe. Y ayer nosotros también meditamos en esta palabra, hermano, en el culto pietista de la tarde. Y, hermano, hablábamos acerca de cómo, hermano, hay un desarrollo tecnológico, hay una mayor ciencia, la gente tiene mayor acceso a la información, y la persona puede tener diferentes capacidades, puede tener estudios, pero, hermano, lo que nunca puede pasar de moda es la fe. ¿Ya? Pasan los siglos, las décadas, hermano, y la fe es imprescindible. Tiene que estar la fe allí en nuestro corazón. Y nótese, hermano, que hay gente que maneja verdades doctrinales. Por ejemplo, uno le habla de la Biblia y dicen, sí sé. Mira este texto, sí sé. Nosotros con la hermanita Francesca llevamos predicando en la calle años. Y hay muchas veces predicando los dos solos con el Señor, ¿no? Y usted sabe que antes no había redes sociales y andábamos los dos predicando en los hospitales, hermano, afuera de la posta, predicando, hermano, en las plazas, anónimamente, hermano. Y cuántas veces no nos encontramos a evangelistas, a pastores, hermano, a diáconos, jefes de coro, hermano, gente que tuvo una honra, un ministerio, hermano, y descarriados, votados en la calle, hermano. Amén. Votados en la calle. Y uno comenzaba a predicarle y te decían, no, si conozco el texto, y tú estás citando el texto, y ellos te terminaban el texto. O sea, no les daba ni vergüenza, hermano, querer después ellos enseñarte a ti. Y no, pero esto aquí, esto allá. Entonces uno de repente tenía que pararlo en seco, hermano, y decirle, oiga, pero ¿sabe qué? Ustedes se saben los versículos, pero ¿y dónde está la fe? Porque usted está aquí tirado. Y no es que nosotros queramos meterle el dedo en la llaga, pero usted conoce el texto. Entonces, ¿dónde está la fe? Entonces, claro, ellos tenían memoria de los versículos, pero esa palabra, hermano, ellos no habían permitido que hiciera vida en ellos. Entonces, ¿qué habían perdido ellos, los que estaban descarriados, los que estaban, hermano, hasta botados en una calle? Habían perdido no solamente a la esposa, a los hijos, una empresa, un trabajo, sino que peor aún, habían perdido la fe. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, la fe no puede faltar porque, digamos, si falta la fe, si falta la esperanza, si falta el amor, ese edificio, ¡pum!, se derrumba. Sí. Y estas tres cosas, hermano, son dadas por Cristo. Así que, hermano, meditemos en esto, en cuán importante es la fe. Ya quiero que estemos hablando un poquito acerca de la palabra.
en el Nuevo Testamento, la palabra en el Antiguo Testamento. Y hermanos, vamos a ir profundizando. Ya, no sé si nos puede leer un poquito los comentarios, y también nos va comentando la hermanita Francesca. Amén. Bueno, nuestra hermana Marta nos dice: bendecida mañana, siervos. Amén. Dice, para su gloria, oramos por ustedes, pues somos hermanos y cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Maranata, saludos. Qué lindo, amén. Nuestro hermano Jaime nos dice: Dios nos ayuda a tener una fe, a no tener una fe fingida. Claro, ahí tenemos otro punto. 5. Amén. Acá nuestro pastor Waldo nos dice: muchas bendiciones, hijitos amados, que el Señor les use grandemente para la gloria de Dios. Amén. A la distancia, amén y amén. Dios lo bendiga a nuestro amado pastor. Nuestra hermana Norma nos dice: aquí escuchando desde el trabajo en mi break. Gloria a Dios. Nuestro hermano Jaime nos dice: la fe genuina tiene acción. Después nos dice: la fe genuina ya tiene acción, claro. Después dice nuestra hermana Lucero, nos dice: gloria a Dios. Nuestro hermano Carlos, Dios les bendiga. Nuestro hermano Iván nos dice: alguien dijo, es muy bueno poseer fe, pero es mejor que la fe lo posea uno. Claro. Gloria al Señor. Nuestra hermana María nos dice: amén. Nuestra hermana Norma: sí, Señor, amén. Amén, amén a la palabra. Aleluya, aleluya. Aleluya. Nuestro hermano Carlos nos dice: parece carabinero mi hermano, así que aplique toda la ley de lo alto. Oiga, y sabe que me vestí y esta corbata nunca me la coloco. Entonces busqué, dije yo, ¿cuál combina con, digamos, con esta camisa? Entonces dije, oye, no la combina. Y dije, uy, esta corbata nunca me la coloco. Y me estaba haciendo aquí, digamos, el nudo. Me la pongo y yo le digo a mi esposa: a mí parezco carabinero. No parezco un militar también. Pero parezco nomás, ¿ves? Nuestra hermana Marta nos dice: amén, amén, aleluya. Nuestra hermana Claribel nos dice: amén. Y se me salió. Nada. Más rápido, que el tiempo se nos va rápido. Gloria a Dios, amén, santo. Omlis Sibel dice: amén, amén. Sin fe en Cristo no somos nada. Seríamos como címbalos que retiñen. Solo sabríamos palabra, pero sin creer en el Dios de la palabra. Que Dios nos aumente la fe. Gloria al Señor. Nuestra hermana Patricia: amén, amén, de acá de Lampa, escuchándolos, amén. Nuestro hermano John: amén. Nuestra hermana Cecilia Gutiérrez: Dios les bendiga a mis hermanitos y el Padre de la gloria se glorifique en nuestras vidas. Amén. Coméntenos nomás, hermanita Francesca. Bueno, es impresionante. Yo pensaba de que qué tan importante era para el Señor que nosotros tuviéramos fe, ya, porque por algo el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ya. También dice que uno debe, que deberíamos tener como un grano de mostaza, ya, esa fe. Entonces es tan importante porque, por ejemplo, una de las cosas tan relevantes para nosotros, para creer en Cristo, para tener la salvación, es tener fe. Claro. Ya, porque, por ejemplo, uno no ve al Señor. Ya hay gente que quizá ha tenido visión, quizá lo ha visto en sueños, ya lo ha visto en diferentes, o sea, de esas formas, ya, pero casi todos yo creo que no hemos tenido esa experiencia, ya, yo nunca la he tenido, pero uno cree por fe. Ya, por eso es tan importante la fe en nuestras vidas, porque si no tuviéramos esa fe, lo más importante para nosotros no lo tendríamos. Claro. Ya que es tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces, porque es tan importante también, porque si no tuviéramos fe, tampoco podríamos obtener milagros, porque uno cuando dice la Escritura que uno se acerca a Dios creyendo que le hay. Claro. Y eso ya es fe. Cuando uno se acerca a Dios, cuando uno empieza a orar, uno cree que Dios a uno lo está escuchando. Eso también es fe. Ya cuando uno se acerca a Dios y uno le pide: Señor, sáname, también es fe. También esperar que el Señor venga a buscarnos, también es fe. Entonces todo en el mundo espiritual se mueve por fe. Ya no es algo que usted diga, no, es que yo tengo que ver, no. La fe es sin ver. Por algo dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque estamos creyendo sin ver. Eso es lo impresionante. Ya, porque cualquiera puede decir: no, yo creo, pero sí veo.
Claro. Es fácil creer así, pero la fe va más allá. Va más allá, es creer sin ver. Claro, es creer sin ver. Entonces, hermano, estamos hablando de la fe y quiero, hermano, que nosotros podamos meditar en este texto, a ver si la hermanita Francesca lo lee en la NTV, ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, y hermano, yo voy a leer la 1909, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, la 60 dice el amor, estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad o el amor. Entonces hablábamos de que la fe no puede faltar, ya no puede faltar aquello, hermano, y constantemente tenemos que evaluarnos. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi confianza en Dios, mi seguridad en Dios? ¿Cómo está mi fe? Por ejemplo, si usted toma un vehículo, hermano, y usted tiene que hacer un trayecto de un punto A a un punto B y tiene allí una distancia, unos kilómetros, usted, por ejemplo, no puede decir ya voy a ir aunque no tenga benzina, aunque no tenga petróleo, no, porque usted tiene que ver que haya benzina que mueva ese vehículo. Amén. Entonces, mis amados, la fe es parte, hermano, de ese combustible. Si usted no tiene fe, o sea, usted no se va a mover porque la fe es dinámica, la fe lo mueve a, como decía la hermanita Francesca, lo mueve a, por ejemplo, recibir milagros de Dios, respuesta de Dios, o, por ejemplo, a soportar una prueba, a soportar una adversidad. De hecho, la misma fe, hermano, tiene diferentes naturalezas. La fe es un don, la fe también es un fruto. Ya dice la Biblia de que Cristo es el autor y consumador de la fe, ya hay en Hebreos, hermano, creo que en Hebreos capítulo 12, a ver si me lo confirma ahí la hermanita Francesca, en Hebreos capítulo 12, entonces, hermano, la fe es un don de Dios. Tenemos también la fe como un fruto del Espíritu, ya ahí eso podemos verlo ahí en Gálatas en el capítulo 5. La fe también es parte de la armadura de Dios. Se da cuenta que se mueve en diferentes ámbitos. Amén. Es un don dado por Cristo. Es, hermano, por otro lado, es parte de los frutos del Espíritu. Ahí en Gálatas, capítulo 5. ¿Cuál era? Hebreos 12:2. Hebreos 12:2, ya. ¿Y cuánto dije yo? Hebreos 12, ¿cierto? Sí. Ya, Hebreos 12:2. También hay en Gálatas, a ver si lo busca ahí, la meta mancheca, es un fruto del Espíritu. Ya, entonces, ahí en Gálatas capítulo 5. Y también la fe es parte, hermanos, de la armadura de Dios. Ahí creo que en Efesios. En Efesios no me acuerdo qué capítulo es. Entonces, si meditamos, hermanos, la fe tiene una presencia en diferentes áreas. Don, fruto, la armadura. ¿Por qué? Porque la fe nos permite, hermano, el poder permanecer en todos los escenarios. Entonces hay mucha gente, hermano, que de repente confunde solamente o enfatiza y confunde, digamos, el creer conceptual con la fe espiritual. Entonces hay gente que maneja verdades conceptualmente, racionalmente, intelectualmente, pero no tiene una fe viva, una fe real, una fe dinámica. Qué tremendo, hermano. Ahora permanecen la fe. ¿Cuál es la palabra fe en el texto, hermano, griego? ¿Cuál es la palabra fe? En el texto griego, la palabra fe, por ejemplo, en este pasaje de las Escrituras, hermano, tenemos que la palabra fe, hermano, es la palabra griega, ya, fe en griego en este pasaje bíblico es la palabra griega pistis. Pistis, anótelo usted por allí, en este pasaje bíblico, hermano, acá lo tenemos de 1 Corintios, capítulo, hermano, 13, versículo 13. La palabra griega es pistis, para fe, pistis. Y esta palabra griega, pistis, que significa fe, hermano, también significa fidelidad. Fidelidad.
esta misma palabra fe, ya que en griego es pistis, que significa, fe, pero también significa fidelidad, también significa confianza. Ya, entonces, hermano, la palabra griega tiene una riqueza tremenda. Es fe, es fidelidad, es confianza, hermano, y esta palabra griega, pistis, también implica persuadir. Hay un convencer, hay una seguridad, hay una persuasión interna. Ya, yo un día conversaba, hermano, con un profesional que era un gentil, un pagano, hermano. Entonces yo le estaba hablando de la palabra, le estaba hablando de la escritura, y esta persona me dijo, ¿sabes lo que más me impresiona de lo evangélico? Me dijo, él, siendo un pagano, me dijo, la fe con la que hablan. Y dijo, ¿sabe que yo quedo impresionado? Ya, y esta persona, hermano, era un médico. Era un médico, y el médico me decía, hablan con una seguridad, con una persuasión, que realmente yo quedo impresionado, me decía este profesional. Entonces se da cuenta que la fe tiene una cantidad de aristas tremendas. Fe, fidelidad, ya, seguridad, e implica una persuasión. Esta palabra pistis griega, que es traducida como fe, viene de una raíz que es peidó, que significa persuadir, ser persuadido. Por lo tanto, habla de una confianza interna, una seguridad ya plena. No es una posibilidad. El que tiene fe, por ejemplo, primeramente en nuestro gran Dios, no es que ve una posibilidad de que Dios exista, no. Tiene la plena seguridad. Amén. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo por descarte asumo que Dios existe. No, aquí no es por descarte. Si alguien tiene fe, no dice, no, investigando, no sé, la física, investigando la astronomía, investigando, digamos, el genoma humano, investigando la creación. Esto me lleva a concluir que lo más probable es que Dios exista, así que por descarte yo digo que que Dios debe existir. No, nosotros no vemos las cosas así. Amén. El cristiano tiene una seguridad, una persuasión. O sea, hay personas, hermano, que con el tiempo comienzan, hermano, a perder eso. Ya no son de fe. Ahora permanezca en la fe. O sea, esta concepción de la fe, como es descrita en el Nuevo Testamento y como es descrita en el griego del Nuevo Testamento, esa es la fe que tiene que estar en nosotros. Esta misma palabra, pistis, significa, hermano, también lealtad a Dios. Si yo pienso, hermano, en cuántas personas que por ejemplo, hoy están en el mundo y están descarriados. Y claro, ellos dicen, pero igual yo tengo una fe. Sí, pero es una fe igual parcial. Porque si tú te fuiste al mundo, tú traicionaste a Dios. Así es. Entonces, claro, siguen con una fe, digamos, conceptual, y tal vez algo de mínima llama le queda en creerle a Dios. Pero al final, si uno evalúa su vida, hasta por allí nomás queda esa llamita. ¿Sabe por qué? Porque se fueron al mundo. ¿Qué es lo que pasó con Demas? El apóstol Pablo, ¿qué es lo que dijo? Demas me ha abandonado. Ya, Demas se ha ido. Demas dejó la militancia, dejó la iglesia, dejó el llamamiento, dejó el caminar. ¿Por qué? Porque amó al mundo. Ahora, tal vez si alguien se encontraba con el hermanito Demas, tal vez Demas seguía creyendo, digamos, que la Biblia era la palabra de Dios. Todavía tal vez te podría haber dicho, yo creo que Jesús es el Salvador, pero el hombre estaba en el mundo. Entonces, la verdadera fe, hermano, te lleva a ser leal con Dios, a permanecer. Qué hermoso, porque
me acordaba de esa palabra cuando dice, claro, que la certeza de lo que se espera y la convicción. O sea, la fe, tiene que haber una convicción, una certeza de que va a ser así. O sea, porque la fe no puede ser una fe claudicante, que creo o no creo, tiene que ser algo seguro. Ya, por algo el Señor nos pide tener fe. Ya no es algo que si tú quieres ten fe. No, el Señor quiere que nosotros tengamos fe y nos pide tener fe. Entonces, como decían, eso significado es lealtad a Dios. Ya hay mucha gente que cuando les pasa algo ya dejan a Dios. ¿Dónde está la fe de ellos? Ya, como tú mencionabas delante también de que en los momentos difíciles, en los problemas, ahí nuestra fe no, por lo general ya empieza a bajar nuestra fe, pero ahí es donde más debe aumentar la fe. Porque me acordaba cuando se hablaba en el libro de Hebreos, me parece, cuando se habla de los hombres y las mujeres del Señor, que fueron hombres de fe. Dice que pasaron por diferentes situaciones y ahí la fe de ellos no claudicó, o sea, la fe de ellos siguió, la fe de ellos fue una certeza, fue una convicción ya de creer en Dios. Me imagino, por ejemplo, al mismo José, por todas las cosas que pasó, su fe en ningún momento claudicó. Claro. Él siguió creyendo, o sea, estaba todo en contra, ya estaba todo en contra de él, lo vendieron los hermanos, la envidia de los hermanos, después que lo culparon de algo que él no había hecho, estuvo encarcelado, o sea, en todo ese proceso su fe no menguó, o sea, su fe siguió. ¿Por qué? Porque él creía en Dios, su fe fue firme, su fe tuvo una convicción de que Dios estaba con él. Entonces, muchas veces en esos momentos como medios complicados, nuestra fe empieza a decaer, empieza a menguar. Entonces, nuestra fe debe seguir firme, porque la fe no está puesta en un hombre, ¿ya? La fe no está puesta en nosotros mismos, sino que está puesta en Dios, que Dios tiene el control de todo. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con alguna persona que está descarriada, otros dicen que digamos que están detenidos, y si uno le habla y esa persona dice, no, pero es que yo creo en Dios, yo soy de fe, uno debe decirle, no, sabe que no, porque nos dieron un estudio bíblico donde nos explicaron la naturaleza de la fe, en griego pistis, y significa fe, significa fidelidad, significa constancia, significa lealtad, significa firmeza. Entonces, evidentemente que si usted está en el mundo, usted no tiene la fe de la Biblia o de cómo lo describe la Biblia. No, usted tiene un concepto, usted cree en las verdades evangélicas, cristianas, pero usted ya al irse al mundo, al no tener una vida entregada a Dios, usted ya traicionó a Dios. Amén. Entonces usted, por favor, usted nos diga que tiene fe. Usted diga que cree en el Dios de la Biblia, pero no diga que tiene fe. Amén. Porque ya la fe me implica un compromiso con Dios. Me implica un permanecer. Ahora permanecen. Amén. Y cuando hablamos de permanecer, estamos hablando de que esa fe, también esa esperanza, también ese amor fueron puestos a pruebas. O sea, ocurrió algo, vino algo fuerte, vino algo golpeador, vino algo que a otros los tumbó, pero a ti, por la gracia de Dios, se te fue dado el permanecer. ¿Por qué? Porque le creíste verdaderamente a Dios, porque te asiste, te tomaste, te aferraste, te agarraste, hermano, de Dios. Entonces, hoy vemos mucha gente, hermano, que por ejemplo en el censo, cuando se hace un censo en un país, entonces hay una pregunta donde se formula de que si la persona cree en Dios y a cuál, digamos, creencia se afilia. Entonces le preguntan, ¿usted es católico? ¿Usted es evangélico? ¿Usted es de tal confesión? ¿O usted es ateo? ¿Es agnóstico? Etcétera. Y la persona va y responde, yo, por ejemplo, algunos que están detenidos, descarriados, dicen, no, yo no soy católico, yo soy de fe evangélica, pero ellos están entendiendo fe simplemente como un creer. Entonces, claro, ellos creen en lo que nosotros creemos, pero ellos no tienen la fidelidad.
Gloria al Señor. No tienen la lealtad. Entonces, cuando vemos la fe desde lo que la Biblia la describe, esta palabra griega pistis, oye, estamos hablando, hermano, acerca de que es una persona que no turistea con la fe cristiana, no es un turista, no es una persona que, por ejemplo, cada 3 meses va a una iglesia, porque de repente tú te encontrás con alguien 3 meses que no va a la iglesia, 6 meses que no va al culto. Oye, pero dedicado a su asunto, a su vida. Y uno le dice, ¿cómo está, hermano? Bien, gracias al Señor. Bien, yo le dice, pero si yo no lo veo así. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y cómo está la fe? Aquí estamos avanzando. Y uno dice, ¿pero qué está hablando esta persona? Entonces, nosotros tenemos que tener una definición clara de la fe. Así. Si nosotros vamos a hablar de la fe bíblica, ya no de una fe conceptual, que es lo que dice Santiago, tú crees que Dios es uno, Amén. bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Ya, o sea, hermano, ese es un creer conceptual, pero en la fe de los demonios, o en el creer de los demonios, más bien dicho, en el creer de los demonios, no hay obediencia. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Sí. En los demonios hay un creer que obviamente existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos estuvieron con el Dios Trino en el cielo, pero no obedecieron, fueron rebeldes, no se sujetaron, no buscaron la gloria del Dios Trino. Entonces, claro, ellos creen, pero es un creer sin fidelidad, es un creer sin obediencia, es un creer sin sujeción. Entonces, algunos tienen un creer como el creer de los demonios. No como la fe, por ejemplo, la fe de Abraham, la fe, hermano, Abraham, el padre de la fe, o no tienen la fe, hermano, de Moisés, la fe de los profetas, la fe de los apóstoles, la fe, hermano, de los padres de la iglesia, que son, por ejemplo, los primeros apologistas, los primeros defensores de la fe. La fe, hermano, que tuvieron, por ejemplo, los valdenses, que en estos días estaba revisando su historia, cómo la Iglesia Católica los asesinó, los hugonotes, cómo fueron asesinados, que ellos no transaron su fe. Se dan cuenta que hay un creer nomás, pero está la fe bíblica, la fe que tiene fidelidad, la fe que tiene lealtad, la fe que no traiciona. Demas en algún momento tuvo una fe, pero cuando se fue al mundo, amando al mundo, ya solo quedó en un creer. Porque si hubiese tenido fe, hubiese permanecido. Es tremendo, porque me pensaba en este texto cuando dice que la fe sin obras es muerta. Claro, excelente. La fe sin obras es muerta, entonces acá dicen Santiago capítulo 2 del versículo 18 en adelante, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios, lo que el texto que tú mencionas, creen y tiemblan. Pero acá en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Claro. Entonces, es tan importante porque una persona o uno mismo puede decir, no, yo tengo fe, pero ¿qué hacemos? No hacemos nada. Entonces, si no hacemos nada, esa fe está muerta. Esa fe no hace nada. Entonces, que el Señor nos ayude a poder tener esa fe que hace cosas. Claro. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando tú mencionabas de Abraham mostró su fe reiteradamente. Él no dijo, sí, yo tengo fe y no hago nada. Claro, no, pero ¿por qué tienes fe? No, porque yo creo. Claro. Pero y hay entrega, hay fidelidad, hay lealtad, hay de eso. Obviamente que Abraham lo tenía, pero hay gente que no tiene nada de eso, pero igual dicen que son de fe. ¿Cómo? Claro, y debemos mostrar ya con actos, con hechos, porque si no la fe sería muerta. Por claro. Algo aquí la palabra dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Claro. Entonces, aquí quería buscar la otra versión, que como decía las otras versiones. La otra versión dice, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. ¿Qué traducción es esa? La NTV. Ya. Está muerta y es inútil. Entonces... Claro, y disculpa, y esa es la fe que tienen los descarriados. Claro. Ya es una fe muerta, es un creer nomás.
Entonces nosotros debemos comenzar a ser más honestos. ¿Ya? Y cuando hablemos con personas descarriadas que quieran darnos a entender que ellos tienen una fe, o que algunos ya son más descarados, que ellos te quieren predicar a ti cuando ellos están descarriados, ¿ya? Entonces no, hay que decirles, no, hermano, usted no tiene una fe, o no, varón, usted no tiene una fe bíblica, una fe verdadera, usted tiene una fe muerta. Usted tiene un creer conceptual. Usted tiene un creer de los demonios nomás. Los demonios llegaron hasta allí. Un creer sin fidelidad. Un creer sin obediencia. Un creer sin entrega. Un creer conceptual. Porque de repente como que la gente hasta le celebra, le aplaude a un mundano que le habla y, por ejemplo, el mundano en vez de decir estoy mal, o el descarriado en vez de decir estoy mal, estoy apartado de Dios, estoy en el mundo, le quiero pedir perdón a Dios, no te comienza a hablar, no, yo creo en el Señor, yo aquí, yo allá, yo ante aquí, y el hermanito después como que casi está escuchándolo como diciendo, aleluya, gloria a Dios. Oye, ¿cuánta gente, hermano? Mire, tal vez alguien diga, hermano Richard, pero no será mucho, que usted está como juzgando. No, hermano, se está hablando desde la palabra. Piensa usted, ¿cuánto han visto a este tipo, hermano, de las redes sociales, que es un youtuber que se viralizó, que le llaman el teólogo de la calle? Un tipo es un indigente. El tipo, hermano, está botado en la calle. El tipo dejó a la señora. El tipo, hermano, no le trabaja un día a nadie. El tipo, hermano, está como un pordiosero en la calle. Y él le predica a las personas. A los hermanos, por ejemplo, los hermanos van a hablarle y el tipo le habla de la palabra y tiene una memoria. Y cita aquí, cita acá, y cita los versículos. Y algunos quedan maravillados y dicen, qué tremendo hombre de Dios. Y hay algo, hermano, hay una costumbre, hermano, y lamentablemente en muchas iglesias pentecostales del ala más mística, que ellos dicen, el Señor puede usar hasta un curadito para ministrarme. ¿Cómo? ¿Cómo si esa persona no tiene una fe viva? Tiene una fe muerta, tal vez en algún momento fue a una iglesia. Pero esa persona no tiene autoridad de Dios. Y alguien dice, o podría decir, hermano Richard, pero ¿cómo? ¿Cómo, por ejemplo, Dios usa un burro? Sí, pero el burro no era consciente, digamos, o mejor dicho, no era pecador. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque era un animal. Entonces, Dios lo usó de manera sobrenatural para hacer reaccionar ¿a quién? Digamos que a este profeta descarriado. ¿Se da cuenta, no? A Balaam. Entonces, ¿cómo alguien va a hacer un paralelo entre el burro y una persona descarriada que abandonó a Dios, que dejó a su familia, que, hermano, dejó todo, que dejó un ministerio? Y con esto yo no estoy diciendo que no le prediquémosle a esa persona, pero hay que hacerle entender a esa persona que no tiene una fe viva, que si se muere así se va a ir al infierno, que tiene una fe muerta. Pero algunos hermanos dicen, el teólogo de la calle, no, Dios lo usa, y algunos hasta van y tergiversan un texto y dicen, no, es que hasta las piedras hablarán. No tergiversen los versículos, hermano. No tergiversemos los versículos. Imagínense el tipo, hermano, metido, hermano, hasta el barro, hermano, con vicio, y resulta que algunos dicen, no, es que Dios lo usa. ¿Cómo Dios lo usa? Hace tiempo atrás, hermano, yo quedé impresionado viendo un video donde llegaban un grupo de hermanos. Llegaban, hermano, por ejemplo, a un lugar donde se reunían unas prostitutas, ya, y unos travestis. Entonces llegaban 4 hermanos a hablarle de la palabra y estaban haciendo un en vivo. Entonces estaban grabando y de repente le hablan a uno que era un travesti. Y el travesti le dice, yo sé lo que tú me estás hablando. Era como un puertorriqueño, yo sé lo que me estás hablando. Y con pelo largo, así como con un traje así como, no sé cómo se le llama, como completo, así bien apretado y como una mini, pero todo como apretado, no sé cómo se le llame, pero como ya digamos así, ultra grotesco vestido el tipo. Y pintado todo como mujer. Y de repente él se pone a hablarle, yo conozco ese texto, yo conozco esa palabra, y comenzó a hablarle así como que si estuviera predicando.
Y los hermanos, aleluya, aleluya. Oye, o sea, esto se pasaron. Estos no tienen temor de Dios, estos son unos ignorantes. Estos son una vergüenza. ¿Cómo un travesti va a agarrar la torta y se la va a poner en la cara del travesti? Si el travesti tenía que decir, me arrepiento, soy un pecador. Y de repente el travesti se pone a hablar en lengua. Se pone a hablar en lengua y dice, yo tenía un ministerio de parte de Dios y me descuidé y estoy aquí. Y yo les quiero decir que ustedes no se tienen que descuidar. Aleluya. Y se pone a hablar como con voz ronca el travesti. Y los hermanos, santo es el Señor. Oye, fe muerta. ¿Cómo alguien que tiene fe muerta se va a poner a hablar lengua, se va a poner a reprender, a exhortar? Y de repente entra y se pone como a imponerle las manos a los hermanos y los hermanos se ponen a hablar en lengua. ¡Ay, qué terrible, qué tremendo! Una persona que no está caminando con Dios, recuerde, ¿qué significaba fe en griego? Pistis, ¿qué significaba? Fe, fidelidad, confianza, firmeza, lealtad. Ahora permanezcan. Entonces, una persona que se fue al mundo, ¿cómo va a ministrar a los hermanos? Entonces, nosotros tenemos que hacerle entender a las personas que tienen un creer conceptual, que tienen o que tienen una fe muerta, tenemos que dejarle claro de que ellos no tienen que predicar, ellos tienen que arrepentirse. Ellos tienen que ponerse a cuenta con Dios, porque si no se van a ir al infierno. Porque, hermanos, la fe es viva, la fe provoca acciones, la fe te lleva a orar, te lleva a buscar a Dios, te lleva a ayunar, te lleva a la iglesia, te lleva a consagrarte. O sea, la fe provoca acciones. Qué tremendo. Acá una paráfrasis dice, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Entonces acá yo pensaba en eso porque claro, la fe, como tú mencionabas, también es fidelidad. Entonces cuando uno es fiel a Dios, uno va a hacer cosas para Dios. En cambio, estas personas que dicen, no, yo soy fiel a Dios y no camina, no está buscando de Dios. O sea, ¿qué fidelidad es esa? Porque la fidelidad es estar con Dios, es hacer cosas para Dios, tener el ánimo de leer la palabra, de poder hacer cosas para Dios. Ir a la obediencia. Claro, entonces es tan importante, es tan relevante la fe. Yo pensaba de que por algo el Señor dijo en su palabra, ya en Efesios capítulo 6, versículo 16, que era tan relevante el escudo de la fe. El escudo de la fe. El escudo de la fe, que es tan importante porque dice la Escritura que es para que los dardos del diablo no lleguen a nosotros. Entonces, es tan relevante porque eso nos va a dar firmeza, nos va a dar esa seguridad, esa fidelidad a nuestro Dios. Entonces, nosotros como cristianos, que el Señor nos ayuda a tener esa fe. Realmente yo necesito esa fe, la necesitamos para que podamos tener esa firmeza en Dios. Claro, porque de hecho los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. O sea, ellos se miraron retrospectivamente y dijeron, no, aquí necesitamos crecer. Amén. Necesitamos crecer en la fe. La fe tiene que ir en aumento, la fe no es algo como estático, la fe es dinámica, la fe crece, la fe aumenta. Entonces, si nosotros nos miramos retrospectivamente, ¿qué podemos decir, hermano? Tenemos una fe que ha crecido desde nuestra conversión hasta la fecha. ¿Cuánto ha crecido esa fe? Entonces, ¿cómo hermano, nosotros vamos a permitir que una persona descarriada, como este tipo, el teólogo de la calle, descarriado, mal testimonio, preso, hermano, de todos los vicios habidos y por haber, y que esa persona se ponga a hablar, más encima que ese tipo que es el teólogo de la calle, que le llaman, ese tipo es unitario, no es ni siquiera trinitario. Aparte, el tipo cree que puede hacer lo que quiera, igual se va a salvar. Siendo que la fe te santifica, la fe te lleva a la obediencia, la fe
te hace andar en la voluntad de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que evaluarnos todos los días o cada cierto tiempo, mirarnos y decir, ¿cómo está mi fe? ¿Estoy creyendo? ¿Estoy confiando? ¿Estoy siendo fiel a Dios? ¿Estoy dedicándole a Dios el tiempo que Él se merece? Entonces, claro, lo más cómodo, hermano, es tener la fe de los demonios. Eso es lo más cómodo, tener la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Un creer nomás, sin obediencia, sin entrega, sin fidelidad. Entonces, mucha gente, hermano, que están autoengañados y creen que igual van a ser salvos y no tienen vida de Dios, nada. Nada, no hay oración, no hay lectura de la palabra, no hay consagración, no hay dedicación. Me recha entonces por obras, no, es que la fe provoca obras, no es que usted va a hacer eso para ser salvo, no, porque usted ya tiene fe, pero esa fe va a provocar obras. A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, pero van a haber acciones. Se va a ver que esta persona, hermano, tiene una obra de Dios en su vida. Podemos ver, por ejemplo, al mismo Abraham, que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, que lo dijo, no, Señor, yo me quiero quedar aquí, porque usted sabe que yo le creo. Entonces, pero yo me quiero quedar aquí. No, tuvo que haber obediencia. Amén. Salió. Amén. Los discípulos tuvieron que entender de que ellos con su fe iban a tener que enfrentar una serie de cosas. Por eso Juan dijo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, amén, nuestra fe. Entonces, en este programa, hermano, hemos tratado de enfatizar acerca de la relevancia de la fe. No puede faltar la fe, no puede faltar la esperanza, no puede faltar el amor, no te puede faltar la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues si usted está leyendo la palabra, está pidiéndole a Dios, auméntame la fe, está orando, está presentando un ayuno humillado a Dios, está yendo a la iglesia, esa fe va a ser constantemente regada. Oiga, el tiempo se nos fue, hermanita Francesca. Denos las últimas palabras y luego a ver si alcanza a leernos algún comentario y ya nos estaríamos pronto despidiendo. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude a tener esa fe para amén, avanzar, para permanecer, para seguir en los caminos del Señor, para nunca apartarnos y que esa fe haga algo en nosotros, ya, porque la fe, como dice acá, que la fe hay mucha fe muerta, entonces, pero nosotros debemos tener esa fe viva, ya. Muchas veces nosotros estamos como ese padre que le dijo, Señor, creo, pero ayude mi incredulidad, ya. Ahí quizás él tenía poquito de fe, pero él se le pedía, Señor, ayúdeme a tener más fe. Claro. Señor, ayúdeme a tener más fe, porque yo creo, pero me falta creer mucho más. Entonces, es tan relevante para nuestra vida espiritual que no debe faltar, ¿ya? Pueden faltar otras cosas, ¿ya? Pueden faltar, no sé, quizás usted me dirá, no, que estoy pasando escasez en esto, ya. Puede faltarle quizás todo eso, pero menos la fe. Amén. Menos la fe en Dios, porque es eso lo que nos va a hacer permanecer en los caminos del Señor, que todo esto es por fe. Ya cuando usted, por ejemplo, va a algún lugar y no sé, y dice, Señor, yo no sé lo que va a pasar, pero voy contigo. Amén. Eso es fe. ¿Ya? ¿Y cómo va? Por fe. Le creo al Señor. ¿Cuántas veces uno ha dado pasos de fe sin ver nada, pero sabemos que Dios está ahí en medio? Hermoso, aleluya. Entonces, que el Señor nos ayude. Puede faltar todo, menos la fe. Claro, y es lo que pasa, hermano, con la gente que se descarrió, que dicen que siguen con fe cuando en realidad la fe se murió allí, hermano, y le dieron paso, digamos que a la, no sé, duda, cuestionamiento, y se fueron debilitando. ¿Y cuál es el antónimo de la fe? La incredulidad. Pero la fe tiene también otros enemigos, aparte de la incredulidad. ¿Cuál, hermano Richard? El pesimismo. Ya hay gente que hacemos, pesimista y negativista. Hoy constantemente, hermano, está no solo dudando, sino que está diciendo, no, si no me va a ir bien. O van a hacer un trámite y ya como que confiesan, proclaman, estoy seguro que me va a ir mal. Pero ¿cómo? Con eso va debilitando su fe, no, hay que ser de fe, ya hay que creerle a Dios. Entonces la fe tiene enemigos. ¿Cuál es uno de sus enemigos?
La incredulidad. ¿Qué más? El negativismo. ¿Ya? ¿Qué más? El miedo, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Y así, hermano, no sé, está la duda, la incertidumbre. Pero, hermano, la fe puede derrotar todo eso. Porque la fe triunfa, como dice un himno. En mí triunfó la fe. Ya, o sea, la fe triunfa, la fe vence. La fe, hermano, la fe en el verdadero Dios te da ese poder espiritual, hermano, para permanecer. Qué tremendo, hermano. Se nos fue el tiempo. A ver si nos lee algún comentario. Oye, qué bueno. Se me perdió. Ya, qué bueno esto, hermano. Recuerda usted que la fe tiene enemigos. Ya, entonces usted tiene que estar atento en contra de la incredulidad, en contra de el negativismo, en contra del pesimismo. Esté usted atento si es que en su vida quiere aflorar la incredulidad, el negativismo, el pesimismo, la incredulidad, la incertidumbre, la duda, etcétera. Y si usted ve que eso quiere aflorar en su vida, ahí usted tiene que acentuar la oración, el ayuno, el estar más en la iglesia y sobre todo leer más la palabra de Dios. Qué tremendo. Había leído aquí un comentario de mi hermano Jaime, dice: muchos dicen yo tengo fe, pero a mi manera. Claro. Qué tremendo. ¿Qué nos puede decir la hermanita Francesca? Nos quedan 2 minutos. No, este es tremendo. O sea, hay una fe y el Señor nos muestra a través de su palabra cuál es la fe. ¿Cuál es la fe? No es la fe a la manera de uno, tampoco una fe fingida, ¿ya? Y que el Señor nos ayude a poder. Muchas veces uno es lo contrario. Viene el pesimismo, viene la incredulidad, pero el Señor nos dice: no, usted tiene que tener la fe. O sea, es una convicción, como dice la Escritura, una convicción, en la certeza, ¿ya? Esa debe ser nuestra seguridad. Y cuando estemos viendo ya que nuestra fe va decayendo, pedirle al Señor, que el Señor aumente esa fe. Y nuestro hermano Iván ponía un texto cuando dice, cuando el Señor le dice a Pedro, le dice: yo he clamado por ti para que no te falte la fe. Amén. Entonces, qué hermoso. Cuando nos falte la fe, que el Señor nos ayude y pedirle al Señor: Señor, clama por mí, Señor, intercede por mí para que esa fe sostén mi fe. Amén, 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 amén. Qué lindo. Oiga, el tiempo se nos va. Mire, escríbanos allí en el Facebook: quiero tener fe viva. Póngalo ahí. Quiero tener fe viva. Quiero tener fe viva. Ya, en las mañanas dígase usted mismo: tenéis que tener fe viva, pues, hermanito. Ya mires al espejo y dígase usted mismo: tenéis que tener fe viva. Aleluya. Mira, aquí la hermanita Axa me coloca aquí tremendo mensaje, mi sargento. Qué tremendo. El Señor les bendiga grandemente. Amén, mi hermanita Axa. Oiga, le mandé unos audios hace como 2 meses atrás y todavía no nos responde, ¿ya? Aquí me desquito. Así que, hermanita Axa, un fuerte abrazo para usted, para su mamita, la pastora Cecilia. Un abrazo para todos los hermanos de la iglesia de la Reina. La hermanita Marta nos dice: recibí un buen alimento espiritual antes que el pan terrenal. Gloria a Dios. Muchas gracias, Padre Celestial, por este pan. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Así que usted vea de nuevo este programa, hermano. Vuelva a oírlo. Tome apunte, hermano. Porque estas son verdaderas clases, hermano, de estudio bíblico, para que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, el Señor, hermano, quiere enseñarnos de su palabra. Amén. El Dios eterno, el Espíritu Santo, quiere ir formando en nosotros la imagen del Señor Jesucristo. Es decir, que cada día que pase nosotros tenemos que parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué lindo! Ya. ¿Qué pasó? Se nos fue el tiempo. Gracias, mi hermano Steven. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, mis amados. Y nos estaremos viendo en otra oportunidad, si Dios lo permite. Nos despedimos con un Maranata, el Señor viene. Amén.
Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, ha presentado su programa radial Doctrina Apostólica, esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También le invitamos a seguirnos por Facebook a través de la página Richard Riquelme. Dios les bendiga.